En un momento u otro, la mayoría de nosotros nos hemos preguntado, ¿cuál es el propósito de la vida? Tal vez te hayas preguntado, ya sea en voz alta o para ti mismo, cómo algunas personas consiguen encontrar una felicidad duradera. Tal vez hayas pensado sobre los problemas que has visto en la sociedad y hayas reflexionado sobre las posibles soluciones, sin encontrar quizá una respuesta definitiva. Por lo que si quieres tener un acercamiento distinto hacia estas y otras cuestiones de la sabiduría de la vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a aprovechar este cierre de año que, según pienso, y la manera en la que está programado este análisis será el último del año 2021, así que lo vamos a usar como plataforma, como catapulta, ¿no?, en relación al año que está por venir. Y vamos a hablar mucho sobre la vida misma, la reflexión, el propósito, el sentido, de tal manera que podamos nosotros tener un entendimiento quizá más homogéneo y disfrutar más de lo que hacemos, pero con un entendimiento un poco más profundo de por qué hacemos lo que hacemos. Espero no confundirte demasiado, pero la intención de este análisis cae mucho sobre la reflexión interna y saber ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida? No tanto en términos, digamos, técnicos, sino más bien introspectivos, espirituales y prácticamente de nuestra propia esencia. El libro en cuestión es ¿qué estás haciendo con tu vida? Y no permitas que el nombre de este libro te confunda un poco, ya que en sí explora las respuestas a algunas de las preguntas más difíciles. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Intenta responder a las preguntas más importantes de la vida, desde la consideración del papel de la felicidad y la transformación personal hasta el propósito de la vida misma. Establece una filosofía para guiarte en cada etapa de tu viaje. ¿Para quién va destinado este análisis? En sí, las personas que se sienten un poco perdidas y buscan orientación, las personas que les gusta mucho la filosofía y el pensamiento profundo, gurús y maestros de la vida en ciernes. Lo que vamos a revisar aquí nos va a mostrar en sí algunas respuestas a estas cuestiones fundamentales. Sin embargo, lo que no encontrarás son respuestas fáciles. De hecho, es probable que encuentres algunas cosas que te van a desconcertar y te van a provocar. Por ejemplo, ¿qué pasa si la felicidad sostenida no existe? Y si buscar un propósito en la vida es el camino equivocado. Lo que sigue te va a desafiar y te va a inspirar. También aprenderás aspectos importantes tales como por qué la revolución es posible que no cambie nada, cómo te ha influido tu condicionamiento cultural y la diferencia entre intelecto e inteligencia. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en abril del año 2018, aunque es un libro que tiene bastante más años. Y su autor es Jiddu Krishnamurti. Nació en el sur de la India en 1895, fue filósofo, orador y escritor. La Sociedad Teosófica, una organización filosófica mundial, lo consideraba el maestro mundial que estaban esperando. Rechazó este apodo y pasó el resto de su vida hablando a grandes grupos de personas en todo el mundo. Este señor falleció ya en 1986, pero su legado sigue aún permanente. Incluso en YouTube puedes encontrar algunos fragmentos de ciertas entrevistas que la verdad vale la pena ponerles atención. Y algo que vale mucho la pena, sé ecléctico. Aquí vas a encontrar cosas que, créeme, van a confrontar tu sistema de creencias, te van a hacer sentir incómodo. Muchas cosas que en lo personal he aplicado de pronto aquí entra en controversia y hace ver que muchas veces lo que pensamos que sabemos es simplemente un pequeño fragmento de lo que podría ser. No me adelanto, simplemente quiero que tengas esto en mente y sé ecléctico en esta
información. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: tu condicionamiento te impide ver las cosas como son. Detente un momento y considera la forma en que percibes el mundo. Piensa, por ejemplo, en tu forma de ver el amor. Desde el momento en que naciste, recibiste ideas sobre el amor que te hicieron pensar en él. Para ti, quizás el amor se personifica en una foto de una pareja feliz el día de su boda o en un ramo de flores que te regalan por sorpresa. Sea como sea, has sido condicionado a ver el amor de una manera determinada, dependiendo de tu entorno social, económico y cultural. Pero esto significa que tu perspectiva puede ser muy estrecha y la compleja verdad del amor puede perderse para ti. El mensaje clave: tu condicionamiento te impide ver las cosas como son. Tu condicionamiento te impide percibir el mundo en toda su complejidad. La vida está en constante cambio, pero debido a tu forma de ver el mundo, tiendes a pensar que es algo fijo. Tu mente está atada por tu bagaje cultural, tus sistemas de creencias y tus dogmas. Para ver cómo la vida cambia y evoluciona continuamente, tienes que ser capaz de cambiar tu mente y tu perspectiva con ella. Si no te sintonizas con los cambios sutiles y continuos de la vida, no verás la imagen completa, sino solo tu pequeña y estática instantánea. Por ejemplo, si observas una flor que florece y cambia, tu descripción de la misma variará de un día a otro, si quieres ser sincero con esa flor. La vida es así, requiere una atención íntima. Para mirar la vida con más veracidad, tienes que liberar tu mente de todas las grandes teorías y sistemas que intentan explicarla en su totalidad. Esta es la parte difícil. Por ejemplo, quizá te consideres socialista, capitalista, cristiano o hindú. Si te adhieres a una ideología o religión, cualquier cantidad de situaciones se verá forzada a encajar en tu visión del mundo, incluso si lo que te dicen contradice tu sistema de creencias. Entonces, la pregunta: ¿cómo te sintonizas con el mundo? Debes observar la forma en que se mueve tu mente con mucho cuidado. Debes observar su funcionamiento, casi como si estuvieras mirando desde fuera. Solo entonces empezarás a comprender cómo tu condicionamiento limita tu forma de ver. De este modo empezarás a entenderte a ti mismo y la relación con el mundo. Ese es el primer paso para afrontar los numerosos problemas a los que nos enfrentamos. Problemas que siempre están cambiando y evolucionando, tal como la vida misma. Y vamos a entender un poco las enseñanzas de este primer punto. La forma en que percibes el mundo sería la cuestión aquí. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera somos conscientes de esto? Estamos inmersos, condicionados ya por un sistema de creencias, estamos, digamos, en una matrix, estamos ya viviendo de forma autómata y no cuestionamos nada, y si las cosas no son como nosotros pensamos, entonces entramos en un conflicto, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucede con esto? Que nuestro condicionamiento nos impide ver las cosas como son. Entonces, normalmente todos hemos pasado por este tipo de condicionamiento, el cual ata a nuestra mente según los dogmas, según la cultura, según el lugar donde hemos ido creciendo, etc. Y nos convertimos en cierta forma en parte de todo ese entorno. La cuestión es que muchas veces perdemos el camino, ya que si no logramos sintonizar con los cambios sutiles y continuos de la vida, no vamos a ver la imagen completa y nos vamos a quedar con un fragmento muy estrecho de la misma. Este autor nos invita a reflexionar en ello, nos invita a entender que la vida requiere una atención íntima y no hay respuestas absolutas. Eso es importante. No se trata de una sola verdad y que se aplique a todas las cosas, sino que muchas veces, pues, en función de nuestro sistema de creencias, nuestro condicionamiento, pues vamos a tratar de entender la vida en función de ello. Sin embargo, nos invita a que podamos ver, digamos, desde fuera las cosas. ¿Recuerdas cuando hemos hablado de este observador externo, no?
de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Bueno, va un poco sobre esta cuestión, ya que algo que es importante es que si nosotros queremos liberar nuestra mente de todas las grandes teorías y sistemas que intentan explicarla en su totalidad, vamos a tener que aplicar este tipo de técnicas, no dejarnos guiar por impulsos, por el ego, por el yo, porque yo tengo la razón, porque esto es así, sino más bien empezar a sintonizar con el mundo. La forma de hacerlo es observar cómo funciona y cómo este funcionamiento nos puede afectar sin dejarnos guiar por este tipo de afectación. ¿Ok? Vamos paso a paso, pero por ahora quédate con la enseñanza de este primer punto y trata de ir adaptando esta información pues a tu situación personal. Por ahora, tu condicionamiento te impide ver las cosas como son. Pasamos al punto 2 que nos habla de la transformación personal. El punto 2 dice, para transformar el mundo debes transformarte a ti mismo. Imagina una revolución inspirado en la lucha contra la injusticia. El pueblo se une para desafiar un sistema amañado en su contra. Organizan una huelga general y paralizan todo. Derrocan a su gobierno y a las élites que se beneficiaban de las cosas tal y como estaban. Proponen una nueva constitución con todo un conjunto de nuevas leyes destinadas a hacer las cosas más justas, a levantar a los oprimidos y a poner fin a los conflictos violentos. Eso es lo que mucha gente imagina cuando oye la frase transformar el mundo. Sin embargo, según el autor, las cosas nunca cambiarán si esto es lo que esperamos. El mensaje clave: para transformar el mundo, debes transformarte a ti mismo. Como vimos en el punto anterior, confiar en las ideas y las grandes teorías puede impedirnos ver el mundo con claridad. También puede impedirnos efectuar cualquier cambio positivo. Si siempre estamos esperando una gran revolución o una transformación espiritual para mejorar el mundo, nos perdemos la verdad del asunto. Es decir, que el cambio viene de nuestro interior, no de fuera. El mundo se compone de muchos individuos que interactúan entre sí. Más que la política o la religión o cualquier otro gran sistema, nuestros problemas comienzan a este nivel, con el individuo. No es el fascismo, el capitalismo o la religión lo que nos ha causado problemas, sino un desorden de la mente individual, ya sea la desigualdad económica, la guerra o la enfermedad psicológica. El yo es la causa. Según el autor, el principal problema es la propia construcción del yo individual, que está aislado y enfrentado a todo lo demás en el mundo. Como yo individual, deseamos poder, posición e influencia de diferentes tipos. Y esas cosas crean todos los problemas que vemos a nuestro alrededor. Al luchar por el beneficio individual, creamos todo el desorden del mundo. Así que, en opinión del autor, debemos escapar del yo o del ego para avanzar. Pero no es posible salir a la fuerza de esta forma de ser egoísta simplemente pensando mucho en ello. Lo que debes hacer, sobre todo, es aprender a observar el funcionamiento de tu mente. Entonces, simplemente observándote de cerca, deberías ser capaz de decir cuándo tu ego te está haciendo actuar de manera destructiva. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 2, que ya nos lleva a este concepto del ego. La idea central: si quieres transformar al mundo, empieza por transformarte primero tú. El cambio viene de nuestro interior. ¿Cuántas veces buscamos que sucedan cosas externas? Que situaciones se den, que cuando esto pase entonces haré aquello. Cuando esta situación se logre dar, la vida va a cambiar, etcétera, ¿cierto? Solemos muchas veces ser dependientes de los efectos del entorno. Sin embargo, a palabras del autor, no importa lo que suceda afuera, tarde que temprano vamos a volver al nivel en el que nos encontramos dentro. Y aquí es donde radica el problema, ya que menciona que todo empieza desde el individuo y menciona que la causa de los conflictos que existen es por un desorden de la mente individual.
En pocas palabras, el yo es la causa, el ego. Cuando nosotros nos dejamos guiar o dominar por el yo individual, aclaro, es cuando deseamos poder, es cuando queremos una mejor posición, influencia de diferentes tipos, y es cuando creamos todo este desorden en el mundo. Es por esto que debemos de escapar del yo, del ego. ¿Cómo podemos hacerlo? El primer paso, otra vez, tenemos que aprender a observar el funcionamiento de nuestra mente. ¿En qué momento la emoción nos gana? ¿En qué momento queremos tener la razón? ¿En qué momento queremos imponer nuestro punto de vista? ¿En qué momento sentimos que algo no funciona dentro de nosotros? ¿En qué momento necesitamos el hecho de tratar de ganar sobre los demás? Es ahí cuando más que nunca tenemos que aprender esta técnica de observar el funcionamiento de nuestra mente. Una herramienta para hacer esto es la meditación. Date un tiempo para ti. Haz una pausa de este ritmo acelerado de vida. Y cuando sientas que la emoción te gana, es ahí cuando el observador entra en función. ¿Ok? Recuerda, se dice que realmente no somos nuestra mente. Es decir, podemos controlar lo que la mente quiere que nosotros hagamos en función de conseguir el mejor resultado. No se trata de siempre tener la razón, sino más bien de buscar el mejor desenlace posible a las situaciones que enfrentamos. Entonces, por ahí te lo voy dejando hasta este momento y no olvides la enseñanza central de este punto número 2. Para transformar el mundo, debes transformarte a ti mismo. Es turno del punto 3 con una de las cuestiones más duras que nos habla de la felicidad. Y dice, la felicidad es efímera y cuanto antes lo aprendamos, más felices seremos. La felicidad, todos la buscamos. Después de todo, no es la búsqueda de la felicidad el objetivo de la vida. Ya sea a través del amor, la carrera o la familia, la felicidad es el objetivo final de todo lo que hacemos. El problema es que es difícil encontrar una felicidad duradera. Y cuando la buscamos, parece que siempre permanece oculta. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el truco para aprovechar la felicidad? Cuando somos niños, la felicidad llega con facilidad y sencillez. Nos deleitamos en la vida sin intentarlo. Encontramos la felicidad en los juegos, en correr, en nadar o en la abundancia de nuevas sensaciones que encontramos en la naturaleza. Pero cuanto más mayores nos hacemos, más difícil es experimentar este tipo de disfrute espontáneo. Así que lo buscamos por otros medios más complicados, poseyendo a otra persona, quizás, o persiguiendo el prestigio y el poder. El mensaje clave, la felicidad es efímera y cuanto antes lo aprendamos, más felices seremos. El problema es que en cuanto obtenemos lo que buscamos, ya sea un cónyuge, una casa bonita o un puesto de trabajo importante en una gran empresa, nuestro disfrute se convierte en miedo a perderlo. Es posible que reconozcas el placer que sentiste al enamorarte, pero luego sientas el terrible miedo a que ese amor se acabe o a que te vuelvas demasiado dependiente de él. Lo que antes era sencillo y hermoso se convierte en una mezcla de miedo y resentimiento. A medida que envejecemos, la búsqueda de la felicidad se convierte en una especie de maldición. Una parte de nuestra búsqueda de la felicidad es también una búsqueda de una especie de seguridad, como la de ser sostenidos permanentemente en un cálido abrazo. Queremos tener una sensación constante de bienestar psicológico. Por eso lo buscamos en las relaciones con otras personas, a través de la familia, el matrimonio y la amistad. Pero la verdad de la vida es que no hay seguridad duradera. La vida es efímera y todos estamos esencialmente solos. Ni siquiera nuestros padres, parejas o amigos más cercanos pueden proporcionarnos esa seguridad, ya que ellos también están solos. Entonces, ¿qué se puede hacer? En opinión del autor, la única manera de evitar esta decepción es dejar de buscar la felicidad duradera. Esto implica superar la idea misma de un yo que quiere que la felicidad sea duradera. Si puedes vivir momento a momento con la certeza de que nada dura para siempre, que todo, incluida la felicidad, es pasajera,
Entonces serás verdaderamente feliz. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 3, que puede ser bastante controversial. ¿Cómo que no podemos ser felices eternamente, ¿no? Por ahí este sueño muchas veces utópico. La realidad es que la felicidad se da en momentos, sobre todo cuando estamos presentes y absortos en una situación. Ahí es cuando podemos ser felices. Podemos aprender de quiénes, de los niños, cómo con ellos la felicidad llega con facilidad y sencillez. Sin embargo, nosotros, conforme nos vamos haciendo mayores, empezamos a complicar todo. Y algo importante que hay que entender, la felicidad, como la vida, es efímera. Y cuanto antes aprendamos esto, más en paz y felices seremos. Aquí entra, digamos, toda la cuestión del ego, del control, de querer imponer voluntades. Aquí es cuando queremos que la vida sea de cierta forma y si no la es nos frustramos. Todo esto entra en este concepto de felicidad, ya que en cuanto obtenemos nosotros algo que estamos buscando, y creo que esto es algo que puedes tú realmente reflexionar, cuando consigues algo que buscabas, de pronto se convierte en temor de que esto que tanto trabajo te costó conseguir lo pierdas. Sucede en los empleos, sucede quizá con las parejas, sucede quizá en situaciones de la vida y no entendemos que las cosas realmente no nos pertenecen, ¿ok? El ego, el yo, es lo que nos hace creer que las cosas son nuestras y la verdad es que las cosas están ahí, hay que aprovecharlas mientras estén, hay que disfrutarlas, hay que gozarlas, claro que sí, pero todo es efímero, es temporal. Si empezamos a entender esto, vamos a disfrutar del momento presente por lo que es, así de simple, en lugar de tratar de controlar los resultados futuros de los mismos. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, la felicidad para muchas personas se puede convertir en una especie de maldición. La felicidad después la relacionan con la seguridad y están buscando en todo momento sentirse seguros y tratar de tener un bienestar psicológico. Y lo buscan no internamente, sino con relaciones externas, es decir, otras personas como la familia, el matrimonio, la amistad. Y esto es algo de lo que no tenemos control. Entonces, la verdad de la vida es que no hay una seguridad duradera y nosotros tenemos que ser conscientes de ellos. La única manera de evitar este tipo de decepción, es decir, la única manera de evitar esta frustración, es cuando comprendemos este principio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que aprender de los niños. Vive momento a momento, con la certeza de que esto que estás viviendo, pues tendrá un punto final que no depende tanto de ti. Y cuando llegue, lo vas a aceptar y vendrán otras cosas nuevas que también vas a disfrutar. De tal manera que no te vas a atar a algo y simplemente vas a fluir en torno a los cambios, que es algo que es inevitable en la vida. Si lo hacemos así, es más posible que podamos ser verdaderamente felices. No olvides esta enseñanza del punto 3. La felicidad es efímera y cuanto antes lo aprendamos, más felices seremos. Llegamos al punto 4 que nos habla de un concepto que quizá no somos muy conscientes. El punto 4 dice, el intelecto no es la inteligencia. Pregunta, ¿qué entendemos por intelecto? La palabra evoca imágenes de universitarios, científicos que trabajan para resolver problemas complejos y estudiantes que sacan excelentes calificaciones. La definición de intelecto es el pensamiento que funciona independientemente de nuestras emociones, un tipo de pensamiento analítico o deductivo. El intelecto es también algo que se puede entrenar en una dirección determinada. De hecho, la educación moderna hace precisamente eso. A través de la educación se puede entrenar el intelecto para ser más agudo en matemáticas, física o economía, por ejemplo. Sin embargo, según el autor, si solo utilizas tu intelecto, no vas a conseguir una comprensión completa del mundo. Para comprometerse con el mundo, argumenta, hay que utilizar toda la inteligencia. El mensaje clave, el intelecto no es la inteligencia. Entonces,
Si el intelecto no equivale a la inteligencia, ¿qué es exactamente la inteligencia? Menciona, se refiere a la capacidad de sentir y de razonar en la que el sentimiento y la razón están en armonía. Por lo tanto, una comprensión puramente académica del mundo no es una comprensión que involucre a la inteligencia, ya que descuida el sentimiento. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo hacer participar a la inteligencia en lugar de solo al intelecto? Según el autor, hay que cultivar una mente tranquila. Si realmente quieres entender algo correctamente, ya sea una persona, un cuadro o una ciudad, debes acallar tus pensamientos. Si racionalizas y analizas con una mente ocupada, te perderás la totalidad de algo. La verdad llega cuando no luchas por ella. Es sutil y esquiva. Si tienes un ruidoso monólogo interno, es poco probable que puedas percibir algo en su totalidad. Pero, ¿cómo puedes escapar de tus pensamientos entonces? Seguro que es imposible. De nuevo, esto pasa por una profunda conciencia de tu mente. Debes reconocer que tu intelecto es un producto de tu condicionamiento y educación, más que un simple instrumento que refleja la verdad del asunto. Todo ese condicionamiento hace que racionalices y analices de la forma en que lo haces. Al reconocer esto, podrás poner cierta distancia entre tu intelecto y lo que estás percibiendo, y puede que empieces a verlo con verdad por primera vez. Y vamos a entender estas enseñanzas del punto 4 porque, créeme, muy poca gente, al igual que en otros puntos, es consciente de esto. La educación tradicional, digamos, alimenta el intelecto, sería como su objetivo, pero no somos robots, no somos máquinas. Es por esto que conceptos como la inteligencia emocional cada vez tienen mayor fuerza. Sin embargo, vamos entendiendo un poquito a qué se refiere uno y otro. El intelecto es el pensamiento que funciona independientemente de lo que sentimos. Es decir, es racional y es analítico. Y la inteligencia, por otro lado, es esta conjunción, es la capacidad de sentir y de razonar, en la que el sentimiento y la razón están en armonía. Es la conjunción de ambos. No se trata que uno excluya al otro, ni mucho menos. Cuando una persona es inteligente, puede combinar ambos. Y es de lo que se trata este punto, de lo que habría que buscar. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esto? El autor sugiere hay que cultivar una mente tranquila. ¿Cómo hacemos esto? Teniendo mayor control de nuestros pensamientos. O más propiamente dicho, no dejar que los pensamientos nos dominen. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, obviamente. Sin embargo, claro que se puede conseguir. Porque hay algo que suele pasar. Cuando nosotros estamos, digamos, disfrutando algo por el hecho de esa acción en sí misma o de esa situación sin cuestionar, sin juzgar, sin estar razonando sobre la situación, sin tratar de poner nuestro condicionamiento, es cuando disfrutamos realmente algo. De hecho, esto me recuerda lo que revisamos con el psicólogo Maslow, toda esta cuestión de la autorrealización. Cuando nosotros llegamos a este nivel es cuando estamos en esta capacidad de disfrutar las cosas por lo que son, sin tratar de imponer nuestro condicionamiento. Recuerda, la verdad llega cuando no luchas por ella. ¿Cómo es que nosotros podemos escapar de nuestros pensamientos? Será la pregunta que para muchos puede ser algo imposible. La realidad es que hay que reconocer que el intelecto forma parte de un condicionamiento que hemos recibido por medio de la educación, por medio de sistemas de creencias, por medio de nuestra propia experiencia. Sin embargo, es nada más algo muy, digamos, pequeño sobre lo que puede ser el panorama completo. Sin embargo, hay un dicho por ahí que cada persona es un mundo, ¿cierto? Y su mundo pues, puede funcionar de diferentes formas. Aquí la cuestión es que cuando nosotros empezamos a estar un paso más allá y empezamos también a ser más conscientes de este tipo de información y disfrutamos las cosas sin tratar de tener la razón
y muy posiblemente lo que busquemos sea un resultado que en este caso es simplemente disfrutar algo, vamos a ser, créeme, mucho más felices. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es importante no racionalizar todo, no estar razonando todo, no estar cuestionando todo y simplemente dejar que las cosas se vayan dando por lo que son. ¿Toma tiempo? Claro que sí. Esto no es algo que vas a pasar de 0 a 100 en un día. Sin embargo, vale la pena que empieces a entender este tipo de principios y una forma de detectarlo es cuando algo te incomoda. Cuando sientes que algo dentro de ti empieza a despertar y quieres reaccionar, es ahí cuando muy posiblemente el intelecto quiera tomar la palabra. Sin embargo, recuerda, una persona inteligente combina tanto las sensaciones como la razón. Y cuando logra tener estas dos en armonía, es cuando las cosas funcionan mejor. No olvides la enseñanza de este punto número 4. El intelecto no es la inteligencia. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos muestra un enfoque distinto del aburrimiento. El punto 5 dice: cuando estás aburrido, debes apoyarte en tu aburrimiento en lugar de intentar escapar del mismo. Estás aburrido, te sientes aburrido y sin inspiración. ¿Y qué haces? Alquilas una película, sales a correr alrededor de la manzana, llamas a un amigo para ver si quieres salir a tomar algo. ¿Y qué pasa si estás aburrido de toda tu vida? La cambias. Buscas un nuevo trabajo, emprendes una causa, viajas por el mundo, intentas huir del aburrimiento. Pero, ¿y si esto es exactamente lo que no debes hacer? ¿Y si tu aburrimiento te está diciendo algo más fundamental sobre quién eres? Si es así, tienes que enfrentarte a ello y aprender más. Este es el mensaje clave. Cuando estás aburrido, debes apoyarte en tu aburrimiento, en lugar de tratar de escapar del mismo. Si estás aburrido, lo mejor es intentar comprenderlo, en lugar de escapar de él inmediatamente. Cualquier otra cosa que hagas será solo un intento de escapar de este aburrimiento. No será más que una distracción. Y el simple hecho de distraerse es razón suficiente para hacer algo, especialmente algo significativo, como emprender una causa política o cambiar de carrera. No, por supuesto que no. De hecho, se puede hacer mucho daño de esa manera. Así que detente un momento y abúrrete. No pasa nada. A continuación, mira dentro de ti y pregúntate, ¿por qué me aburro? La verdad es que a menudo nosotros mismos nos hemos aburrido. Nos hemos agotado con el trabajo, con la actividad y con el sufrimiento. Entonces, cuando hayas comprendido esto, debes sentarte con ello. No escapes. Permite que tu mente se enfrente al hecho de que se siente cansada, desinteresada, deformada. Al hacer esto, serás capaz de vivir con esos sentimientos. Simplemente serán lo que son y no las cosas terribles que solían lanzarte a una actividad frenética. Si puedes enfrentarte a tu aburrimiento y entenderlo por lo que es, empezarás el proceso de curación. Si no puedes, simplemente seguirás intentando distraerte, dando vueltas como un hámster en su rueda. Por último, debes entender que perseguir constantemente cosas para escapar del aburrimiento solo te va a llevar a más aburrimiento. Una vez que hayas conseguido algo, ya sea una persona que te interese, un trabajo importante o mucho dinero, te aburrirás rápidamente de ello. Comprende esto y podrás aprender a sentirte más cómodo contigo mismo. Y vamos a entender más a detalle las enseñanzas de este punto número 5, porque ¿cuántas veces hacemos precisamente esto? Estamos aburridos y queremos escapar de este aburrimiento. Lo vemos normal. Pensamos que está mal aburrirse. Pensamos que está mal el hecho de estar sin hacer algo. Y queremos buscar alternativas. La mayoría de la gente busca escapar de sí misma. Esa es la realidad. Entonces, cuando falta la inspiración, cuando las cosas no saben, me voy a poner a hacer otra cosa,
para olvidarme, para distraerme de esta situación, para escapar prácticamente donde me encuentro. Esto muchas veces nos va a llevar a un círculo vicioso, porque podemos hacer esta distracción y de pronto queremos otra y otra y otra y de cada vez mayor tamaño porque la anterior ya no nos sabe. Cuidado con eso. Entonces, si de pronto te sientes aburrido, en lugar de escapar de este aburrimiento, mejor intenta comprenderlo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué me estoy aburriendo? ¿Por qué no lo estoy disfrutando? ¿Qué hay dentro de mí que no me permite, digamos, gozar esta situación? En sí, ¿qué es lo que podría ayudarme a comprender mejor lo que estoy pasando? Es por esto que tendríamos que preguntarnos, ¿por qué me aburro? Y la verdad es que a menudo nosotros mismos ya nos hemos aburrido de lo que somos. Cuidado con esto, porque muchas veces nos relacionamos o, en otras palabras, creemos que somos nuestro trabajo, creemos que somos nuestra actividad, creemos que somos incluso el sufrimiento mismo del cual padecemos. Cuidado, mucha gente busca escapes constantemente en función de regular un poco más su vida. ¿Significa que está mal irte de vacaciones? Claro que no, siempre y cuando lo hagas por las razones correctas. ¿Está mal el hecho de darte un tiempo para ti en función de cambiar de aires? Por supuesto que no. Pero la esencia es que lo hagas no porque quieres escapar de la situación, sino más bien por un trasfondo mucho más profundo. Entonces, permite que tu mente se enfrente al hecho de que se siente cansada, de que no quieres hacer algo, de que está saturada, etcétera. No importa. Permite enfrentarte a esa situación, ya que al hacerlo vas a ser capaz de vivir con esos sentimientos en lugar de tratar de escapar de los mismos. Por esto y otras razones, pero sobre todo este tipo de situaciones, es lo que hace que la gente esté con una adicción tan grande en relación a la tecnología, porque no puede pasar pocos segundos, ya te diría que ni siquiera son minutos, sino pocos segundos sin el hecho de estar siendo estimulada por algo. Imagínate a lo que hemos llegado. La gente ya no puede estar consigo misma, entonces busca alternativas que la saquen de ese letargo donde se encuentra y nunca enfrenta la situación. Entonces, si puedes enfrentarte a tu aburrimiento y entenderlo por lo que es, vas a empezar este proceso de curación. Simplemente es confrontar lo que está pasando y no escapar del mismo. Debes entender, algo que menciona aquí el autor, que cuando tú estás persiguiendo constantemente cosas que te hacen escapar de tu aburrimiento, esto lleva a más aburrimiento. Cuidado, te digo que es un círculo vicioso y de pronto lo que antes era suficiente deja de serlo y vas buscando nuevas cosas que te vayan sacando de esa situación donde al final pierdes el control de ti mismo y te haces sumamente dependiente de cosas externas. Es aquí donde tú tienes que tener, digamos, el criterio para saber si lo que estás haciendo forma parte de un escape o más bien forma parte de algo más importante, más trascendental, que te va a ayudar a ser una mejor versión al final de cuentas. Sobre esto es algo que tú nada más tendrás respuesta, pero sé consciente de que el aburrimiento surge por algo y hay que entenderlo. No olvides la enseñanza del punto número 5. Cuando estás aburrido, debes apoyarte en tu aburrimiento en lugar de intentar escapar del mismo. Y con esto llegamos al punto 6 y último de este análisis, que nos habla de un concepto distinto sobre el propósito. Vale la pena que prestes atención porque es la cereza del pastel. El punto 6 dice, el propósito de la vida es la vida misma. ¿Cuál es el propósito de la vida? Esa es la pregunta del millón. Muchos se lo han preguntado a lo largo de los siglos. Filósofos, líderes religiosos y gurús de diversas índole han sumergido sus plumas en tinta, se han inclinado sobre sus manuscritos y han intentado dar una respuesta satisfactoria. Muchas otras personas de a pie se han devanado los sesos de forma similar. Tal vez tú estés haciendo la misma pregunta ahora mismo. Pues bien, según el autor, la pregunta en sí misma es el punto de partida equivocado, el mensaje clave. El propósito de la vida es la vida misma. Nos fijamos en los pensadores y en las personas de éxito y creemos que siguiendo su ejemplo encontraremos el propósito.
Nos fijamos en la experiencia de otros que nos precedieron, así como en nuestras tradiciones culturales, para dar forma a nuestras vidas. Nuestras mentes están llenas de diferentes ejemplos de vida que utilizamos como modelos para nuestras propias vidas. Hacemos todo esto porque necesitamos una especie de hoja de ruta, una especie de definición de lo que es una vida con propósito. Pero pasamos tanto tiempo siguiendo ejemplos de cómo debería ser la vida que no vemos el verdadero significado de lo que realmente es. La vida es algo que nos sucede a nosotros íntimamente, personalmente. No hay ninguna autoridad que pueda ayudar en eso. Si siempre buscas otra justificación para la vida, te pierdes lo que ya es suficientemente extraordinario. Si te preguntas cuál es el propósito de la vida, es probable que tu vida, tal como es, sea aburrida, sin sabor y repetitiva. Si crees, por ejemplo, que el propósito de la vida es encontrar a Dios o tener éxito, entonces es probable que la vida sea algo de lo que buscas escapar, en lugar de abrazar. En lugar de ver la vida como la persecución de un objetivo lejano, es importante observar lo que está ocurriendo ante tus ojos ahora mismo. Si detectas que hay algo que no funciona en tu vida cuando le prestas atención, debes tratar de entender por qué es así. Solo si te enfrentas a tu confusión, a tu pena o a tu miedo, podrás escapar de tu anhelo de propósito, de certeza. La vida en sí misma es extraordinariamente rica, misteriosa y hermosa, y la vida en sí misma debería ser suficiente. Y como te dije al inicio de este punto, puede ser un balde de agua fría para muchos. La verdad es que es bastante duro, es cierto, y nos invita mucho a la reflexión, por lo que vamos a profundizar en las enseñanzas del mismo. La pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos cuestionado alguna vez esto? La realidad es que a nivel personal te puedo decir que yo me lo he hecho varias veces. Y sobre todo me lo he hecho porque muchas veces he cuestionado mi propia vida. Y quizá la he cuestionado porque lo he hecho en momentos donde no me he sentido pleno, me he sentido aburrido, me he sentido que algo me falta, etc. Es ahí cuando vienen este tipo de cuestiones. Sin embargo, también es cierto que buscamos respuestas, buscamos alternativas de solución. Y entonces podemos pasar a lo que dice el autor, que no es lo que deberíamos hacer. Buscar la solución fuera, ¿sí? ¿Qué sucede? Si algo nos falta, pues buscamos a las personas que ya tienen lo que nosotros queremos o lo que carecemos y tratamos de replicar sus pasos en función de encontrar este propósito. Esto es algo común, considero yo que la gente lo suele hacer quizá por un condicionamiento o bien porque es la buena práctica que hay que hacer. Esto lo he hecho yo también. Y la realidad es que esto nos invita muchas veces a la reflexión. Es decir, ¿qué tan bueno puede ser esto? Es por esto que te digo que hay que tener un pensamiento ecléctico, ¿sí? Algo muy importante que me hizo bastante ruido, sobre todo esta cuestión de déjame entenderlo mejor, es que pasamos tanto tiempo siguiendo ejemplos de cómo debería ser la vida que no vemos el verdadero significado de lo que realmente es. Menciona, la vida es algo que nos sucede a nosotros, nada más. Es personal, es íntima. Y no hay nadie, ¿sí?, en este mundo que pueda ayudar en eso más que nosotros mismos, porque la vida nos tiene que saber a nosotros. Por esto es que si tú sigues a alguien y esta persona te dice lo que tendrías que hacer y por qué tendrías que hacerlo, pero si no va acorde a tu esencia, por ejemplo, o simplemente buscas un resultado externo, pero internamente no estás bien, de poco va a funcionar. Y aquí viene algo sumamente importante, que fue lo que te dije al inicio. Menciona, si te preguntas cuál es el propósito de la vida, es probable que tu vida, tal como está en este momento, sea aburrida, sin sabor y repetitiva. Y esto es duro, porque la gente no quiere aceptar una situación de este tipo. E incluso podría justificar, claro que no, mi vida es satisfactoria y quiero llegar a más, y quiero impactar más, y quiero hacer más. Pero aquí viene la otra parte. El hecho de estar persiguiendo algo, pues quizá hace que nos perdamos la vida misma. Es decir, no estamos disfrutando las cosas.
Queremos encontrar este santo grial, queremos encontrar este significado y la vida se nos va de largo. Es ahí cuando en lugar de estar buscando algo para que no se nos escape, tendríamos que empezar a abrazar las cosas por lo que son. Esto es interesante, esto es algo que nos lleva a la reflexión, por lo menos a nivel personal, y te quiero compartir. Y vale mucho la pena que nosotros, sobre todo en este cierre de año, empecemos a reflexionar en ello. ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Sí? ¿Por qué de alguna manera actuamos de la forma en la que lo hacemos? Si al final de lo que se trata es disfrutar la vida, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Y tendríamos que entender que estos principios pueden darnos cierta claridad a nivel personal sobre lo que podría ser la respuesta. Entonces, aquí menciona algo también interesante. Solo si te enfrentas a tu confusión, a tu pena o a tu miedo, podrás escapar de tu anhelo de propósito, de certeza. La vida en sí misma es misteriosa, es hermosa, es rica y debería ser suficiente. Esto es algo que cada quien tendrá que reflexionar y sobre todo encontrar las alternativas que mejor se adapten a la situación personal, pero con esta información ya podríamos tener, digamos, una imagen más amplia de las cosas, no tener nada más una visión estrecha por nuestro condicionamiento y saber que hay más, independientemente que en este momento nos cueste verlo. No olvides la enseñanza de este punto número 6. El propósito de la vida es la vida misma. Esto nos lleva al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La única manera de cambiar el mundo es empezar por ti mismo. Ninguna revolución ni ninguna gran teoría política puede resolver las crisis que ves a tu alrededor. Reconoce que la forma en que has sido condicionado te impide ver el mundo con claridad. Esto significa que tendrás ideas preconcebidas sobre cosas fundamentales, como el papel de la felicidad en tu vida o la seguridad psicológica, que te causarán decepción si no eres capaz de ver a través de tu condicionamiento. Por último, la vida tal y como es suficientemente extraordinaria. El propósito es superfluo. No olvides las enseñanzas de este análisis. Tu condicionamiento te impide ver las cosas como son. Para transformar el mundo, debes transformarte a ti mismo. La felicidad es efímera y cuanto antes lo aprendamos, más felices seremos. El intelecto no es la inteligencia. Cuando estás aburrido, debes apoyarte en tu aburrimiento en lugar de intentar escapar de él. El propósito de la vida es la vida misma. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Obsérvate a ti mismo pensando y toma nota de tu condicionamiento. La próxima vez que tengas una opinión apasionada sobre algo, ya sea político o personal, haz una pausa. A continuación, intenta reflexionar sobre el motivo exacto por el que has llegado a esa opinión. ¿Qué hay en ti, tu entorno cultural y económico, tu nacionalidad o tu orientación sexual que puede haber contribuido a esa opinión? Te hace ver esa opinión de forma diferente. Puedes ver el otro lado. Podrías incluso estar equivocado. Todo eso es importante en función de empezar e implementar al observador externo. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue ¿Qué estás haciendo con tu vida?, de su autor Jiddu Krishnamurti, un libro que nos enseña las respuestas a algunas de las preguntas más difíciles y recoge una profunda sabiduría de la vida. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál de los puntos tuvieron mayor resonancia contigo y vas a llevar a la práctica? Porque eso es lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión. Olvídate del conocimiento pasivo. Es importante que esta información la conviertas en conocimiento por medio de implementarla. Por otro lado,
Si esta información la consideras de valor, no se te olvide compartirla, evaluarla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te da la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.